Bárbara está pasando por el periodo, yo estoy pasando por el periodo Ok. y por eso tú no estás pasando por el periodo, te Pues- faltan 10 años. No voy a hablar de andropausia, pero te prometo que me voy a preparar. Yo necesito esta conversación al Te aire. prometo que en Podemos 10 grabar años, esto, guys. Echa a grabar. te prometo Ok. que en 10 años tú vas a sentir los síntomas que estoy empezando a sentir yo. Porque aquí ya la doctora me lo dijo. Ok, pero ¿podemos grabar esta parte, por Sí. favor? Ok, dale, trato hecho. O sea, que yo no, o sea, perdónenme, gente, es que acaba de ocurrir algo que yo siento que es una falta de respetación. De respetación. Ok, yo estoy hablando con la doctora. La doctora, por si acaso, Beresma y mí, como saben, hemos hablado varias veces con ella, la hemos tenido muchas veces en la dieta empieza el lunes, y ella solicitó que hubiera una chica, o sea, una mujer. Y yo, ¿por qué? Está ofendido, lo sé. Un poco. O sea, no voy a negar que no es que me ofendió, es que me sentí como que, ¿por qué? Porque los hombres, creo yo que deberíamos saber, aprender o poder hacer las preguntas sobre el tema de perimenopausia y menopausia. Entonces Sí. Bárbara hace el comentario, Bárbara está con nosotros, Bárbara Rivera Rosa, que es nuestra compañera de Cuarto Poder, que como saben, ella sabe de estos temas muchísimo, porque tú trabajas ¿cómo se llama? Pues, trabajo con PH Latam, que es una Exacto. revista de salud también. Y tú eres, ¿sabes? Yo sé que tú haces algo, esto es para Latinoamérica, no solamente Puerto Rico. O sea que tú trabajas estos temas todo el tiempo. Cuando salió, de hecho, en el chat que tenemos del equipo de trabajo, salió el tema y fue como que tú rápido, como, wow, esto es una notición, etcétera. Porque por si acaso, obviamente, cambió, ¿verdad? El tema de la perimenopausia y menopausia ha sido recientemente más tocado que nunca, particularmente por estos influencers que han empezado a hablar del tema en redes sociales y demás. Y entonces Oprah hizo este famoso programa y finalmente quitaron el famoso Black Box Warning, que era le decían, no puedes, o sea, no puedes, no, le decían, cuidado con los tratamientos hormonales, si eres mujer y estás pasando por este proceso, ten cuidado. Y pues obviamente eso fue basado en un estudio que discutimos, etcétera, y que vamos a discutir ahora también. Yo pensaría que si alguien debe entender esto, sin duda es la mujer que lo está viviendo. Pero el varón, que es parte de ese proceso, muchas veces hay unos rompimientos de relaciones. O sea, gran parte de lo que se discutió en el programa de Oprah fue precisamente la cantidad de varones que al no entenderlo, posiblemente abandonan la No lo relación, etcétera. entienden. Y pues no deberíamos entenderlo. Y para Sí, entenderlo hay que deben participar. entenderlo, pero no lo entienden. Mira, ahora mismo yo tengo en mi oficina varios varones que me dicen, doctora, por favor, hable con mi mujer porque hace 2 semanas no hay nada. Y oye, Puede pegarse un poquito el micrófono, doctora, que él. yo soy fiel, pero yo no sé hasta cuándo. O sea, que Usted, sus pacientes le dicen eso. sí. Y entonces para mí es una situación bien incómoda porque tengo a la mujer que es paciente mía, tengo al hombre, me siento en el medio. ¿Y cómo yo abordo eso con la mujer? Decirle, mira, tienes que hacer algo por tu vida, tienes que tener más relaciones con tu esposo. Yo sé la sintomatología que tú estás pasando, pero tienes que cooperar. O sea, y es un poquito incómodo. Ok. No te sientas mal. Pero perdóname, pero es que tienes que cooperar, suena como, no sé, como que yo no. Bueno, está bien. Sí, Bárbara, no, a mí, yo sí creo que el hombre se tiene que educar, pero no puedo entender. nadie lo va a sentir como yo. No, tú no lo vas a sentir porque eso es como si yo te dijera, Jay, en mi proceso de lactancia yo sentí esto y esto, es que tú no lo vas a entender nunca porque tú Seguro. no lactaste ni vas a lactar nunca, ¿entiendes? Y entonces pues son procesos que pasamos nosotras las mujeres y tú puedes tener una idea. Yo creo que sí que la pareja de nosotras deben procurar educarse sobre el asunto para que comprendan a lo mejor el por qué la irritabilidad, por qué la ansiedad, por qué los sofocones a mitad de noche, y por qué baja el aire, sube el aire, quítame la sábana, dame más, dame caer el canto de sábana. O sea, Dame no son cariño. ganas de pelear realmente. Realmente estamos pasando por unos cambios que a nosotras mismas nos cuesta trabajo comprender. Pero lo bueno es, Jay, que estamos aquí y esto va a ser una educación tanto para la mujer que está pasando por el proceso como para el hombre que la está acompañando. Y por eso estamos aquí. ¿Qué tú crees? Y que ellos también, doctora, aclárele que ellos también, porque ellos se creen que están libres de esta situación, Sí. pero dentro de 10 años, lo que pasa es que a ustedes les llega 10 años después, pero la andropausia viene por ahí. Eso es. Va por ustedes. Andropausia.
Eso no lo vamos a atacar hoy. Vamos a tocar menopausia, pero yo te prometo que vamos a tocar ese tema en otro capítulo. ¿Qué tú crees? No hay problema. Lo único problema es que pues yo sí sé que para la andropausia o para nosotros los varones pues había muchas más herramientas que en el caso de la mujer y eso pues Tienen Cialis, tienen Viagra, tienen testosterona inyectada, tienen testosterona en gel, en crema, tienen de todo. ¿Y nosotras las mujeres qué? Había un desequilibrio, o sea, no había una igualdad y ahora hay una igualdad. Bello. Ok. Hablemos de Menopausia. ¿Y por qué hay que hablar de menopausia? Porque para el 2020 había 985 millones de mujeres en el mundo en menopausia. Y todos los años de 25 a 50 millones de mujeres pasan por este periodo. ¿Ok? La menopausia es un tema que ahora se está hablando, pero se debió haber hablado hace mucho. O sea, en el 1930 se descubrieron las hormonas sexuales femeninas y así se le llamó en 1930, pero en el 1996 se descubrió que estas hormonas son neuroendocrinas. No solamente son unas hormonas de reproducción, son unas hormonas que tienen un montón de funciones en el cuerpo. Y para nosotros poder llegar al tema de la menopausia, nosotros tenemos que tocar otros temas y es cómo la mujer se está formando en el vientre de su madre cuando es un feto. Vamos a empezar por ahí. Cuando la mujer o la bebé, la niña, el feto se está formando, hay una reproducción, una producción de diferentes células, se están multiplicando y en el ovario se están multiplicando las células, pero también se están formando los ovocitos, que son los óvulos inmaduros. Y estos son los óvulos que se van a preparar mes tras mes para ponerse maduro. O sea, que las mujeres nacemos ya con unos ovocitos, unos óvulos inmaduros, mientras que ustedes los hombres producen espermatozoides todos los días, a todas horas, a tutiplén. O sea, para ver la diferencia de muchas cosas, ¿ok? Las mujeres, como dije anteriormente, estos son hormonas neuroendocrinos. Tenemos lo que es en el cerebro, lo que es el hipotálamo, ahí se produce hormonas, es el control de la temperatura, se controla el ritmo cardíaco, se controla lo que es el apetito, hay varias funciones, pero una de esas, como dije, es producción de hormonas. Pues hay una hormona en específico que es la GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone, y esta hormona se libera, va a ir a la pituitaria, José va a poner la laminilla del cerebro, o sea que el público va a saber de lo que estoy hablando. Y en la pituitaria se estimula la producción de dos hormonas, FSH y LH. En el ciclo menstrual se compone de dos partes, la fase folicular, que es donde la hormona FSH está activa, y tenemos la fase lútea, que es donde la hormona LH va a estar activa. Esa hormona FSH, que básicamente va a trabajar en esa fase folicular, va a ser la que va a producir que ese ovocito inmaduro con los cuales nosotros nacemos, que nacemos, by the way, con 1.2 millones, y en la pubertad se reducen a 300,000 a 600,000. Pues ese ovocito maduro se va a madurar y de ahí también se va a producir el estrógeno, específicamente el estradiol. ¿Ok? En la fase de la ovulación, ahí es que está ese óvulo maduro, porque ya no es ovocito, ya se maduró. Ahí hay un pico de LH, ¿verdad? Que es el que estimula que ese óvulo maduro salga para ver si se encuentra con su espermatozoide y hay fecundación, ¿ok? Mientras que la LH, como yo dije, hace ese pico donde hacen ese release del óvulo, también produce otra hormona que se llama progesterona, y la progesterona se encarga de darle esa cobertura del útero para que pueda recibir ese embrión, ¿verdad? Si hay la fecundación, ¿ok? También la progesterona es la que va a nutrir a ese embrión, obviamente, si hay fecundación de óvulo con el espermatozoide,
¿ok? Importante, las mujeres en la ovulación necesitan tener apetito sexual, pues ahí también es que la testosterona se va a elevar, empezando lo que es la ovulación y va a ir después bajando. Hasta ahí estamos claros. Sí. Ok, pues básicamente hablando de menopausia, tenemos que primero dividir las etapas. Tenemos la premenopausia, la perimenopausia, fase temprana, fase tardía y tenemos la menopausia. Antes de que siga, doctora, aparte de lo que se está discutiendo y pregunto, ¿verdad? Porque es que la humanidad nunca había durado tantos años, ¿no? So, no era muy normal que hubiera tanta gente con 60, 70, 80, 90 años. So, probablemente por eso en parte es que ahora estamos descubriendo tantas cosas sobre estos temas. Pues mira, no, yo creo que ahora la menopausia está ocurriendo en unas etapas más tempranas por culpa de los xenoestrogens. Los xenoestrogens son todos los temas que hemos cubierto anteriormente de los disruptores del sistema endocrino que son imitadores de hormonas. Entonces están imitando. Nuestras hormonas se están uniendo a los receptores y están ocurriendo unos cambios. Yo tengo pacientes ya de 37 años de edad en menopausia, más de un año sin menstruación. Y doctora, ¿y cómo yo sé en qué etapa yo estoy ahora mismo? Yo soy tengo 46 años, presento algunos síntomas. ¿Tú tienes 46 años? 46 años. Yo pensaba que tenías como 38, no, en serio, no estoy diciendo algo por decir. Las dos tenemos 46 años. 46 años. Obviamente tengo que aclarar algo y es que yo creo que yo comencé mi perimenopausia, a lo mejor estoy diciendo tremendo disparate aquí, pero creo que comencé mi perimenopausia cuando tuve a mi último hijo, que lo tuve a los 40 años, así que probablemente yo tuve ahí unos cambios hormonales que se mezclaron todos y ahora mismo pues no sé en qué parte del reguero es que estoy hormonalmente. No sé si estoy en perimenopausia. Yo voy a seguir esta conversación. Ellas están hablando de regueros hormonales. Esta parte yo quiero aprender. Así que adelante, compañeras, la escucho. Pues mira, sí, porque yo honestamente leo del tema, pero yo no sé en qué etapa yo me encuentro ahora mismo. Okay. En la premenopausia, todavía todos los meses, la mujer está teniendo su menstruación. Pueden haber unos síntomas de memory lag, memory fog, pueden haber también empiezan las glándulas salivares a producir menos saliva porque el estradiol trabaja a nivel de glándulas salivares y un poquito de más resequedad en la boca. Pueden haber diferentes síntomas, pero todos los meses están teniendo su menstruación, mientras que ya cuando pasamos, eso es premenopausia, mientras que cuando pasamos a la perimenopausia se puede dividir en dos partes, en la perimenopausia temprana y perimenopausia tardía. La perimenopausia temprana es, esquipié un mes, un ciclo menstrual. Pero la perimenopausia tardía, que puede durar de 1 a 7 años, ya es cuando pueden pasar 3 meses y no hay ciclo menstrual. Y vuelven el cuarto mes y hay un ciclo menstrual. Y en la menopausia es cuando hay ya 1 año, 12 meses sin ciclos menstruales. ¿Ok? Y posmenopausia, pues obviamente ya después de la menopausia está la posmenopausia temprana y posmenopausia tardía, que la tardía es después de los 3 a los 6 años de haber pasado el periodo de la menopausia. Así que una edad como tal no existe, o sea, no es como que la perimenopausia empieza a los 35 años. No. Te puede empezar los síntomas básicamente yo tengo pacientes de los 30 años ya que me están llegando a mi oficina y eso es últimamente. Usualmente de los 35 a los 55 años pueden haber sintomatología o pueden estar en la perimenopausia o estar en la menopausia. O sea, se le está dando ese time frame de los 35 a los 55, pero usualmente cuando mayores de los 45 a los 55. ¿Ok? Y nosotros tenemos que hablar de esta hormona
un poquito más. Hay más de 20 tipos de estrógeno, pero el estrógeno que se le conoce como E1 es la estrona, y ese es un estrógeno débil y es el que se produce mayormente cuando la mujer está en la menopausia. Como es un estrógeno débil, no es fuerte como el estradiol, pues mira, la mujer va a tener su sintomatología. El estradiol es el estrógeno fuerte que se produce en el periodo reproductivo. Y tenemos el estriol, que es el estrógeno que se produce en una mujer embarazada. ¿Ok? Esos son los 3 tipos de estrógeno que son relevantes para una mujer. Vamos a tocar los temas un poquito de lo que pasa en la menopausia, que hay cambios a nivel de cerebro, hay cambios a nivel de tejido adiposo, de hueso, de músculo. Vamos a empezar por el cerebro. ¿Qué tú crees? Sí, sí, vamos a empezar por ahí porque hablando con mis amigas que estamos entrando en esta etapa, uno de los síntomas principales que siempre notamos es eso, es como me quedo loading, como que quiero decir algo y se me olvidó, esa fatiga mental, se me olvidan las cosas, ay, pero salí a hacer esto y de momento... Pues mira, básicamente el cerebro, el estradiol, es el que empuja el sustrato o la energía a que entre a la neurona, ¿ok? El estradiol es el que empuja. Entonces, una vez entra ese sustrato de energía, que puede ser carbohidrato o pueden ser ácidos grasos, pasan por el ciclo en el mitocondrio, que es donde se metaboliza para producción de energía celular. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa? Muchas veces cuando el estradiol está bajando, ¿verdad? Porque la menopausia son 10 años básicamente el proceso para que llegue la menopausia. O sea, puede ser 10 años, o sea, que empieza a bajar poquito a poco. ¿Ok? Y entonces ahí empiezan a haber cambios a nivel de neurotransmisores, cambios a nivel de neuroplasticidad, cambio de energía celular, ¿ok? Y por eso esa sintomatología, y dependiendo el área del cerebro, dependiendo, ¿verdad? La sintomatología. Por ejemplo, el área frontal del cerebro es el área del aprendizaje y la memoria. Como yo te dije, hay también otra área que se llama la amígdala, que habíamos hablado, que es el área de las emociones. Y dependiendo los primeros áreas que se afectan, básicamente son la sintomatología. Por eso podemos poner 50 mujeres en este periodo de perimenopausia a menopausia y todas van a tener sintomatologías diferentes. ¿Ok? El estradiol, la progesterona, cabe destacarse que son hormonas que nos ayudan en lo que es la neuroplasticidad, nos ayudan en los neurotransmisores, nos ayuda a mantener esa red neuronal. Y cuando estas hormonas no están, pues mira, todo esto va a empezar a desaparecer. Esa neuroplasticidad, que es esa resiliencia de nosotros, el soportar cambios, a suponer, tú en los 30 años, si tienes un accidente de carro y se te afecta un poquito una área en el cerebro, ¿verdad? Por lo que sea, tus neuronas, tus hormonas van a trabajar para restaurarla, mientras que una persona de 60 años no va a tener el mismo outcome. ¿Ok? Por eso muchas veces las personas jóvenes recuperan capacidades que personas mayores, cuando han tenido eventos de trauma cerebral, no las recuperan por esa hormona, porque nos ayudan. Otra de las cosas es, tenemos también no solamente receptores de estradiol, tenemos receptores de progesterona a nivel de diferentes áreas del cerebro que también nos ayudan en la regulación de los neurotransmisores. Por ejemplo, progesterona, uno de sus metabolitos, produce GABA, que es un neurotransmisor que nos ayuda para estar tranquilo, relajado. Entonces, cuando baja la progesterona, tú tienes una paciente ansiosa, tú tienes una paciente en depresión. ¿Me estás entendiendo? Sí, y a veces sin justa causa uno dice, pero ¿y por qué me estoy sintiendo así? Hormonas. Y es Las hormonal. hormonas, exactamente. El hipotálamo, donde hablamos ahorita, que yo dije
que es el centro donde se regula la temperatura, ahí nosotros tenemos los Kandii Neurons, KNDY, que son un grupo de hormonas que ellas son hiperexcitables, pero el estradiol es que le dice, mira, estate quieto. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos el estradiol, esas neuronas están súper excitables y causan los famosos sofocones. Sí, horrible. No sé si le está pasando ya, pero... Yo estoy ahora mismo en la etapa del memory lag y estoy un poquito sentimental. Yo siempre he sido media llorona, pero últimamente tengo un periodo en que, oye, antes yo lloraba con razón y ahora que lloro sin razón. Yo, ¿qué me pasa? Sí, sí, ¿verdad? Sí, no, a mí también me está pasando. Es bien curioso y me siento hasta culpable, como, pero ¿por qué me está pasando esto? Por ¿Por qué me eso, estoy sintiendo así? no, por eso es que queremos llevar este tema para que la gente conozca, y no solamente las mujeres, sino también los maridos, lo que está pasando en una mujer. Mira, el otro día, Eso es bien importante que los hombres que estén viendo esta intervención, ¿verdad? Esta conversación, presten atención porque a veces a uno misma se le hace difícil explicar lo que nos está pasando. Y es un asunto hormonal. Y esos sofocones casi siempre son de noche, exactamente, con el aire en high en high. y uno en sopa. Y entonces puede ser que de momento del el calor que tenía pase a frío. Y empieza, mira, baja el aire, a arroparte. O sea, Y uno volviendo loco a ese hombre que está ahí acostado al lado, uno baja el aire, no, dame acá un canto de sábana, no, quítame la sábana. no, eso es así, pero bueno, y del tejido adiposo, tú sabes que cuando nosotros estamos en la pubertad, el estradiol le dice al tejido adiposo, mira, yo quiero que tú te acumules en el tejido mamario, yo quiero que te acumules en los glúteos, en las caderas, porque nosotros tenemos una lipoproteína lipasa, ¿verdad? Que es básicamente puede estar dentro de la célula o en la parte de afuera de la célula, y es como el bouncer de la célula, y estradiol va y coquetea con ese bouncer y él pues obviamente le abre las puertas y se acumula tejido adiposo en estos 3 lugares que mencioné. Pero en la menopausia, Siempre innovando y con los mejores beneficios, MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Ya sé por dónde viene. el estradiol ya ha bajado o ha desaparecido, o sea, porque esto pasa desde la perimenopausia, y entonces esa afinidad de lipoproteína lipasa cambia a lo que es el tejido adiposo, y entonces se empieza a acumular la grasa en el tejido adiposo del abdomen, de las vísceras, y ahí entonces se altera el almacenamiento de grasa que nosotros teníamos anteriormente, y ahora se va a acumular en el abdomen. Y haciendo el mismo ejercicio que hacíamos ¿Es antes. correcto? Pero entonces viene y se acumula ahí. Es que la tenemos en contra No, en esta etapa. y se altera el metabolismo de los lípidos, se reduce la tasa metabólica en reposo, aumenta la ingesta de calorías y disminuye la actividad física espontánea. Por ejemplo, tú tienes una hija chiquita, tu hija no se está quieta. Imagínate una niña en la adolescencia, imagínate una niña en los 25 años, en los 30 y ahora a los 45 años. Cada vez uno hace menos actividad física, pero antes cuando uno era chiquito uno brincaba, uno saltaba, uno movía los brazos, uno estaba moviendo la pierna, y esos son
ejercicios espontáneos que tú estabas haciendo. Ya ahora a los 45 años uno está frente al televisor muchas veces que no se mueve. Ujú. Y antes que estaba frente al televisor te estaban moviendo, estabas haciendo cosas, ya no te están moviendo. Otra de las cosas es que aumenta la grelina, que la grelina es, y eso se ha visto en unos estudios, la grelina es la hormona que nos da hambre, ¿ok? Y Ay, bendito, yo tengo que tener esa grelina. todo lo que Olvídate. da. A todo lo que da, sí. Y se reduce lo que es o no es que se reduce, es que se empieza a crear cuando nosotros empezamos a acumular la grasa abdominal, empieza a haber un poquito de insulina, resistencia, y a la medida que nuestro abdomen va creciendo más, también hay resistencia a la leptina, que la leptina es la hormona que te dice, oye, ya yo comí, yo me siento saciada. Y eso yo lo expliqué aquí en un video de metabolismo, así que le digo, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando que si quieren más información sobre esto de la resistencia a la insulina y de la leptina, pueden ir al video de metabolismo que está en las redes bajo Jay Fonseca y escucharlo. Y tú sabes la microbiota intestinal, el microbioma, que tú has escuchado de eso, porque hay un cambio también. Nosotros tenemos lo que se llama el microbioma básicamente en la piel, en la boca, lo tenemos a nivel de tracto gastrointestinal, en la vagina, en los pulmones. Y cuando cuando empezamos este periodo, empiezan a haber unos cambios de la microbiota. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una terminología que se llama estroboloma y progesteboloma, y es que nuestra microbiota intestinal y de otras áreas del cuerpo interacciona con el estrógeno, con la progesterona, porque, by the way, nosotros tenemos estrógeno para estradiol, progesterona y testosterona en diferentes áreas del cuerpo. ¿Ok? No es solamente a nivel de ovario, como antes se creía. No es solamente a nivel de cerebro, en todo el cuerpo. ¿Y qué cambios provoca esta microbiota? Pues mira, básicamente hay una reducción de la diversidad de la microbiota y nosotros tenemos muchas bacterias buenas y malas. Pues, ¿qué pasa? Esas bacterias buenas, como en la juventud hay una interacción de la microbiota con estas hormonas, pues mira, están funcionando correctamente. Pero luego en la menopausia, como ya no tienen esta interacción, pues se va reduciendo esta flora de las diferentes áreas, y a nivel intestinal, por lo menos nosotros tenemos unas células que son los tight junction, y esas células están bien unidas. Pues, ¿qué pasa? Ahora esas células empiezan a abrirse un poquito y las bacterias, las toxinas que antes seguían por el tracto gastrointestinal y se defecaban, ahora pasan por el torrente sanguíneo. ¿Ok? Y entonces vitaminas que nosotros absorbíamos, como ya hay una disrupción, no se están absorbiendo, no se están formando. La vitamina K, que se forma en el tracto gastrointestinal, en esta microbiota que se da, ¿verdad? Un paciente que tiene osteopenia, osteoporosis, se les recomienda vitamina D con K2, porque la vitamina K ayuda que la vitamina D, ¿verdad?, entre y al haber esta reducción, pues entonces yo le digo a los pacientes, tomen vitamina D con K2. ¿Ok? Hay muchos cambios que están ocurriendo a nivel de mucosa oral. Hay una disminución en la salivación, por lo tanto, y en la microbiota oral, por lo tanto, hay una predisposición a las caries, a infecciones, resequedad en la boca. ¿Ok? Ardor. Yo tengo un paciente que él es periodoncista y nos pasamos hablando de este tema. Él está en Humacao, el doctor Guillermo Ramírez. Y él me dice, mira, de verdad, después que pasa lo de la menopausia, yo ahí es que tengo que empezar a hacer un montón de intervenciones, y por eso es necesario ir cada 6 meses mínimo al dentista.
¿ok? Esto en la menopausia. Y eso también a lo mejor esta sed que uno tiene constantemente. Exacto. Bueno, uno de los primeros síntomas, te voy a confesar, que yo tuve fue resequedad en la boca. Yo era toma agua y toma agua. Obviamente yo soy endocrinóloga, que yo digo, déjame irme a hacer las pruebas del azúcar, la glicosilada, aunque yo hago ejercicio, me mantengo delgada, pero me entró un pánico. Cuando las pruebas salieron súper normales, yo digo, ay, se me olvidó que es que nosotros tenemos receptores de estradiol en las glándulas salivares. Eso están reduciéndose la producción de saliva. Yo ahora, pues ya tú sabes que eso es cada 6 meses como relojito suizo, y ya hablé con la dentista mía y le dije, mira, yo de vez en cuando puedo ir y yo lo pago, ¿verdad? Si no me lo cubre el plan. Porque realmente es una necesidad. Y de hecho, ahora que lo menciona, mi dentista también me dijo que como estoy entrando en esta etapa, debía cambiar también la pasta dental, y el enjuagador debe ser uno que fuera más sensible con este asunto de la resequedad. Eso es verdad. Y otra cosa, en la piel, antes nosotros teníamos una piel gordita, ahora la piel se va poniendo finita, se va poniendo reseca, porque disminuye más de un 30% el colágeno en la piel. El brillo, ese glowing se va yendo, ¿ok? A nivel de vagina también hay unos cambios. Usualmente nosotros tenemos un pH vaginal que es ácido. ¿Ok? Y este pH vaginal nos ayuda a que no nos dé infecciones geniturinarias. Pues, ¿qué pasa? Como ya no tenemos este estradiol, que by the way, él es el que trabaja manteniendo el grosor en esas paredes vaginales, ¿ok? Pues cambia el pH también, sube un poquito. Por lo tanto, ¿qué pasa? Tenemos más riesgos de infecciones, tenemos resequedad vaginal, porque ya no estamos lubricando como antes. ¿Pasa algo bueno en esta etapa? Bueno, realmente yo no puedo decir que pase algo bueno, pero sí hay unas soluciones que podemos hacer. Eso luego lo voy a hablar, quiero seguir terminando y abundando esto. By the way, el estrógeno estimula la producción de glicógeno, que es el alimento del lactobacillus, que es una bacteria buena en nosotras las mujeres en el área vaginal. O sea que hay varios cambios, ¿ok? Y todo esto, ¿qué conlleva? Que mira, la mujer se empieza a arrugar, la piel empieza a arrugarse, ahí empieza resequedad vaginal, hay dolor a tener el coito. Y mira, lo triste de esto es que como no saben lo que le está pasando, no buscan ayuda, no van a los médicos correctos y empiezan a tener problemas matrimoniales. ¿Y cómo se puede iniciar una conversación? La autoestima empieza a bajar. Bueno, eso es dependiendo de cada pareja. Uno tiene que, o del saque, hablarlo y decirle, yo creo que estoy en este periodo porque he leído de esto y lo otro. Primero la mujer se tiene que educar, porque si tú no te educas, tú no puedes brindarle la información a tu cónyuge. Eso es lo primero, esencial, educación. ¿Qué me está pasando? Hoy en día tenemos las redes sociales, por lo tanto, el que no está educado es porque no quiere, porque tú haces un Google search, resequedad vaginal, aumento de grasa abdominal y te va a decir, mira, posiblemente tú estás en la menopausia. O sea, ¿qué es educarse? Y del cónyuge, decirle, mira, yo sé que últimamente yo no quiero tener relaciones sexuales tan a menudo, me está doliendo, es que no estoy lubricando, yo creo que estoy en la menopausia. Y esto no solamente tiene que ir un médico, hay veces hay que involucrar a otros profesionales de la salud, a un psicólogo. También he tenido pacientes que van a mi oficina con unos medicamentos para la depresión y cuando yo empiezo a hacerle todo el tipo de información, yo digo, realmente esta paciente lo que está pasando es el periodo de la menopausia y mira, la están tratando como depresión, pero realmente su sintomatología es esto otro. Es de menopausia. Por lo tanto, hay que empezar a abrir las brechas, las conversaciones.
Nosotras entre las mujeres intercambiar conversaciones. Ok, mira, a mí me está pasando esto, a ti te está pasando. Ok, hay que abrir los canales, hablarlo con el médico primario, hablarlo con la ginecóloga, o sea, ir y empezar a hablar y empezar a educarse. Otra de las cosas también que se nos afectan son los huesos. Tú sabes que los huesos, o sea, el estradiol, nosotros vamos a empezar. Tenemos lo que son los osteoblastos y los que son los osteoclastos. Son dos tipos de células. Osteoblastos forman hueso, osteoclastos son los que destruyen hueso. Pues la progesterona es la que ayuda a la formación de hueso y el estradiol es el que aguanta el osteoclasto para que no se degrade el hueso. O sea, ese es como el Pac-Man, el osteoclasto está comiéndose el hueso, porque ocurre una remodelación, formación, destrucción, para mantener un balance. Pero ¿qué pasa? Cuando se van las hormonas, ese desbalance se va y hay menos formación de hueso y se está degradando más hueso. Y ahí empiezan lo que es la osteopenia, que es perder un poco de hueso, después la osteoporosis, pueden ocurrir fracturas y obviamente la fractura puede incapacitar a los pacientes y por ahí otra oleada. Por el otro lado también tenemos unos cambios a nivel del músculo. Tú sabes que las mujeres cuando cumplen 30 años básicamente empiezan a perder del 3 al 8% de la masa muscular, sí lo había leído. De los 30 a los 50, más o menos, eso es lo que están perdiendo por década. Después de los 50 aumenta de un 8 a un 10%. Por lo tanto, tú tienes esta persona perdiendo masa muscular, tienes esta persona que está comiendo más, está aumentando ese abdomen, ¿ok? Porque el músculo nos ayuda a que cuando nosotros estemos en el reposo, él siga quemando kilocalorías. Entonces, cuando ya el músculo se está degradando y tú no estás haciendo ejercicio para fortalecer ese músculo, y by the way, lo que hay que hacer son pesas, que ese músculo crezca, porque si no, después va a estar débil, ¿ok? Porque no hay fortaleza muscular, ¿ok? Y el músculo se ha comprobado que es el órgano de la longevidad, porque si tú continúas o empiezas haciendo ejercicio, pues mira, estás creando músculo, estás fortaleciendo, estás haciendo que no haya insulinoresistencia, porque estás quemando un montón de kilocalorías. O sea que no es solamente los hábitos de alimentación de la dieta mediterránea, que comemos menos, hay que crear... Más proteína. Exactamente, hay que crear músculo. ¿Ok? ¿Y qué me dices de los dolores en las articulaciones? ¿Sí o no? Sí. Pues mira, las estadísticas más o menos son del 50 al 71% de las mujeres tienen dolores en las articulaciones. Este tema realmente traté de buscar bastante artículos y estudios, pero no hay mucha información. Pero si le ponemos un poquito de lógica, obviamente en las articulaciones hay receptores de estradiol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero, el músculo, como te mencioné, está desapareciendo. Los ligamentos y los tendones, ¿verdad? También se están haciendo frágiles. Hay una reducción de lo que es el colágeno. ¿Ok? Entonces tú tienes un paciente que está aumentando de peso y ese peso, ¿para dónde va? Va para las articulaciones, a ponerle presión sobre esa articulación. Y es que empezamos con el dolor en las rodillas y ese dolor que tenemos como sobre todo en la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es así en la mañana. Entonces, nosotros tenemos unas bursas que son como unos cushions y ahí hay un líquido sinovial. Pues esto también se va reduciendo, ya no tenemos ese cushion, ese soporte y por lo tanto, esa es una de las quejas más comunes. Y los amigos míos reumatólogos, básicamente, eso es lo que están recibiendo muchas mujeres por menopausia o en perimenopausia con esta sintomatología. ¿Ok? Y también la osteoartritis
es básicamente por la obesidad, por ese sobreuso de la articulación, porque la obesidad causa que tú le estés poniendo presión a esas articulaciones. Por lo tanto, ejercicio, hábitos de alimentación, muchas cosas. Y otra de las cosas que quiero tocar es a nivel de la inflamación en el cuerpo y en el corazón. Cuando nosotros estamos aumentando de peso, nosotros empezamos a secretar proinflamadores en el tejido adiposo. O sea, y este cuerpo se va haciendo proinflamatorio. Por lo tanto, a nivel cardiovascular están habiendo unos cambios. Y también en la elasticidad de los vasos. O sea, antes tú tenías unos vasos que eran elásticos por donde pasaba el torrente sanguíneo y ahora, ¿verdad? Porque esos vasos tienen receptores de estradiol y ahora ese vaso que era elástico empieza a perder esa elasticidad, empieza a ser rígido y en este tamaño que había un flujo de sangre bastante, ahora es así. Eso va a pasar más rápido. Por lo tanto, esto causa un aumento de la presión. Esto va a causar también que a nivel del corazón nosotros tenemos 4 chambers en el corazón, lo que son los atrios y en el ventrículo, pues empieza esa presión a aumentar el ventrículo izquierdo y pueden haber hasta arritmia incluso, ¿ok? Que realmente nosotros, y esto lo voy a dejar para tocarlo en otro tema, ¿verdad? Para abundar bastante. Tenemos un periodo de 10 años después de ese cese de las menstruaciones en donde es necesario recibir el reemplazo hormonal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las hormonas son neuroprotectoras, son cardioprotectoras, nos protegen nuestra microbiota intestinal. Y en la microbiota intestinal está del 70 a 80% de las células del sistema inmune. Perdón. Doctora, estoy asustada. Bueno, es difícil, pero estamos educando. Y esto es algo que está comenzando. Digo, estoy asustada, pero a la misma vez como que valida que lo que yo estaba sintiendo no era un changuería. No son changuerías mías. Y que lo que sienten mis amigas no son changuerías de mis amigas. Todas tenemos unos síntomas particulares, algunas son iguales, como la fatiga mental y eso, pero a otras pues los síntomas van variando. Pero ahora escuchándola yo digo, Dios mío, estoy asustada ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues como dije, en este periodo de 10 años hay unas recomendaciones de reemplazo hormonal, la dieta, los ejercicios y de eso vamos a abundar en el próximo capítulo, te lo prometo. Lo importante es que sepan Por favor. que nuestras hormonas son importantes para nuestro sistema inmune, se mantenga fuerte, para nuestra musculatura, para nuestro corazón, para nuestro hueso y no podemos dejar esto o postergarlo porque, oye, los años pasan rápido y si se te va la brecha, mira, pueden que en un momento dado no seas candidata para recibir la hormona. Me interesa ese tema, me interesa, no quiero que me coja tarde. Bueno, como ahora me va a dejar hablar, yo quiero hacerle una pregunta, doctora. Aprovechando que usted y Bárbara han discutido todos esos temas en esos ángulos tan importantes. ¿Y la dieta? Porque este programa se llama La Dieta Empieza el Lunes. ¿Qué supone que uno coma ahí? O sea, ¿cómo? Yo sé, o sea, pero ¿qué dieta se supone que yo haga? Ok, pues básicamente lo que se recomienda es la dieta mediterránea. Sí. La dieta Sí, yo sé que usted discutió eso, pero ¿podría decirme? Pescado, Ajá. nueces, Sí. carne blanca, Ajá. habichuela, vegetales, fruta. Okay. Y las carnes ¿Y vos sabés qué fruta? de todo, Toda la fruta. de todo. Y los vegetales, de todo. Esa dieta realmente no limita. Aceite de oliva, porque realmente básicamente eso es parte de la dieta mediterránea, los olives, Mejor que el aguacate. también el aguacate. Está bien. Ok.
Nada procesado. Vamos a ponerlo ahí. Todo lo que natural, que Por si acaso, ella nos trajo unos aceites de oliva ahí que yo creo que son para dar masaje porque se veían como bien finos. No, eso, ¿estás segura, doctora? Eso es para la ensalada, es aceite de oliva extra virgen. Por eso No son unos viñedos. Los viñedos son los del vino. De olivos. Los olivos, las siembras de olivos en De Israel. siembras de olivo en específica. Sí, es cold press, Angus Prime Beef, USDA Choice, Pero aceite de oliva. Wagyu, Kobe, ok, ya entendí. Bueno, en fin, Ajá. vamos a cerrar Cerramos. esto. Porque quiero hablar de los tratamientos. Sí, oye, no puedo hablar de menopausia ni menopausia, así que te voy a escuchar nada más. Pero Bueno, ahora, pues el estradiol es neuroprotector, cardioprotector, nos ayuda en el sistema inmune, nos ayuda en los músculos, nos ayuda en los huesos, nos ayuda a mantener la microbiota intestinal. En fin, tiene sobre 400 funciones en el cuerpo. Así que hagan su reemplazo hormonal, mujeres que estén en la menopausia en ese periodo de 10 años. ¿Ok? Si ya han pasado los 10 años, pues se pueden evaluar, pero lo ideal es en ese periodo de 10 años después de la menopausia. Si no, siga con sus problemas de memoria, con el insomnio, con los dolores en las articulaciones, con la grasa en la barriga. No, y by the way, ahora mismo se le donó entre una entidad privada y el Departamento de Salud de Estados Unidos a la doctora Lisa Mosconi, que eso es la grande en Alzheimer y de todo lo que pasa en menopausia, 50 millones, para hacer estudios en específico de la menopausia y qué es lo que pasa. Y básicamente ella lo que quiere es tener en estos próximos 3 años data, y ella dice que para el 2050, con esta data que va a salir, ella espera que prevenir más de 50 mujeres que caigan en Alzheimer. Y es que cuando estamos en la menopausia, esos receptores, José tiene una lámina donde puede poner en el cerebro de progesterona, de estradiol, se alumbra todo el cerebro porque ellos están hambrientos de esa hormona. Así estoy yo. Por lo tanto, por eso es también el periodo ideal de darle reemplazo hormonal. Estoy hecho un revolú. Voy a tener que buscar tratamiento. Perdóname, pero como alguien, mala mía, Bárbara, pero tengo que decirte esto. Como alguien como tú, con todos los conocimientos que tú tienes de estos temas y con todo este espacio y con todos estos médicos que tú trabajas todos los días, ¿no lo has hecho? Por miedo, yo no sé. Le estoy diciendo a ella que con todo el conocimiento que yo tengo, que he leído un montón, que he leído del reemplazo hormonal, las bioidénticas, los parchos, que sí, las diferentes modalidades, no me he atrevido a dar el paso. Pero de aquí salgo a buscar ayuda. Me recordaste mi trainer obeso, pero nada, eso es todo. Sí, no, pero qué bueno que hacen la pregunta, porque yo creo que como yo hay un montón de mujeres que llevan tiempo pensándolo, no toman la decisión y seguimos en el ciclo de me siento ansiosa, no estoy durmiendo bien, hago ejercicio y no rebajo, me estoy alimentando mejor que nunca y los niveles de colesterol y azúcar no mejoran. O sea, yo creo que el jamaqueo lo sentí, doctora. Gracias. Esto lo grabamos viernes, por si acaso, el lunes salió este anuncio. Y yo cuando lo publicamos, la historia y ¿verdad? Pusimos la información y demás, la cantidad de mujeres que hablaron, que escribieron en un post, o sea, cuando tú estás dispuesto a hablar en público, es porque la situación es bien grave. O sea, evidentemente hay una situación de necesidad mucho más grande de lo que desgraciadamente se está dispuesto a admitir. Y cuando yo vi la cantidad de personas que me escribieron pidiéndome, me das el número de la doctora, me das el número de fuera, que yo como que, o sea, estoy dando personas profesionales, súper educadas, de todos los niveles, o sea, entonces es tan obvio que es un tabú que no debería hacerlo. Bueno, yo tengo en mi oficina básicamente diario fácilmente como 8 pacientes que vienen por menopausia.
¿ok? Que por lo menos en mi oficina saben que yo hablo de eso. Sí, sí, pero es que, de nuevo, 1 de cada 2 seres humanos que viven en este planeta van a pasar eso. Y no lo queremos hablar. Y no sé, o sea, es como que es en serio. O sea, es un poco, es como, madre mía, yo no quiero hablar de varones, pero es como la disfunción eréctil. Bueno, todos los varones vamos a tener episodios de disfunción eréctil en algún momento de nuestra vida, pues ¿por qué no enfrentarlo y resolverlo y evitarlo? O sea, es como que, pues, es como negarnos la naturaleza. O sea, es como negar que vamos a tener hambre. Pues es tan natural que necesita agua. Pues Pero es como que yo agua. creo que también normalizamos, nos obligaron a normalizar que eso Que es una sufrir. etapa de la vida Que y hay que y sufrir. que hay que sufrirla. Por ejemplo, yo, en mi caso, y digo el tema de la obesidad, ¿verdad? Porque obviamente el programa de la dieta empieza el lunes. O sea, yo también estuve años tratando de posponer el usar Ozempic. Hasta que, pues, me di cuenta, un día me rendí, me miré al espejo y dije, no puedo. Ya yo intenté toda la que podía y he bajado 100 libras y las vuelvo a aumentar. He bajado 80 libras y las vuelvo a aumentar. Y por eso estás vivo hoy. Y por eso, gracias a eso, a que en un momento dije, ya, me voy a buscar ayuda. Tenía 39 años. Iba a cumplir los 40 y me sentía peor que nunca. Me iba bien profesionalmente, me iba brutal en mi relación de pareja y eso, pero o sea, no me sentía terrible en todo, ¿verdad? Físicamente. Y fue, gracias a Dios, pues, en fin, o sea, pero sí, o sea, mi punto es que me choca tanto ver cómo es un tabú algo que 1 de cada 2 seres humanos va a pasar inevitablemente. Aquí no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Puedes pasarlo menos mal, pero va a pasarlo, punto. Pero no lo hablamos. O sea, 4 billones de seres humanos van a pasar por eso, pero no dialoguemos de eso. No es un tabú o sufre. 80% de las mujeres tienen síntomas. 80%. Ya. Gracias, doctora. Gracias Gracias, a Bárbara. ustedes. Y por favor, hablemos con honestidad de estas cosas y dejemos de creernos superhombres o supermujeres en este caso. Gracias.